Que bueno, con vuestro permiso hemos comenzado la grabación de hoy día, 7 de marzo, con nuestros maestros de carreras en modalidad online de Universidad Mayor, dándoles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida para iniciar hoy nuestras sesiones 4 y 5. Ya nos queda bastante menos para ir terminando, solo nos está quedando la sesión del lunes y la sesión del día 15 en la que vamos a ver las herramientas de inteligencia artificial que están asociadas a nuestra plataforma, ¿ya? A nuestras aulas virtuales. Entonces, ya está quedándonos menos de este ciclo de inducción, luego del cual claramente esto será informado a ustedes y a sus escuelas para efectos de trabajo con las aulas virtuales. Mi nombre es Marcela Cabezas, coordinadora de Dirección de Educación Virtual, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Les recuerdo una vez más, si hay consultas, dudas, comentarios, quejas, las pueden ir haciendo en el momento para que las vayamos resolviendo en forma inmediata y no nos quedemos con la duda. ¿Qué voy a poder hacer después de la actividad de hoy? Y hoy incluye la sesión de esta mañana y la sesión de la tarde. Vamos a reconocer los elementos que constituyen el libro de calificaciones. Vamos a saber cómo cambiar y ajustar las fechas de evaluaciones. Esto es como, ok, los estudiantes no van a poder hacer una evaluación, necesitamos cambiar la fecha. O durante una ejecución necesitamos, ¿no es cierto?, revisar o generar excepciones de los estudiantes. Vamos a aprender o recordar cómo usar la vista de estudiantes porque la vamos a necesitar para responder a alguna evaluación. Vamos a calificar evaluaciones con y sin rúbricas, vamos a retroalimentar evaluaciones, publicar notas de un cuestionario, un quiz, etcétera, habilitar excepciones y eliminar intentos de estudiantes. ¿Sí? Entonces, dentro de este programa, insisto, todo esto lo vamos a ver en el día completo, lo que vamos a ver en la mañana y en la tarde para que no se abrumen. ¿En serio vamos a ver todo esto en la mañana? En la mañana vamos a ver lo que es el libro de calificaciones, es decir, dentro de lo que son la gestión de las evaluaciones, cómo podemos cambiar de vista el libro de calificaciones y reconociendo algunos enlaces que tienen que ver con los elementos calificables, cómo ven los estudiantes, las listas de evaluaciones, las evaluaciones por columna, la descarga de calificaciones y lo que llamamos el número de confirmación de evaluación que está enviada para cuestionarios y trabajos. ¿Qué es importante sobre el libro de calificaciones? Primero que todo, ubicarlo. En nuestra aula virtual, recuerden, en la barra de acciones o en la barra de navegación en la parte superior izquierda, tenemos el enlace al libro de calificaciones. Este se despliega, ¿no es cierto?, y nos va a mostrar esta interfaz. Hay distintas partes, por decirlo de alguna manera, dentro del libro de calificaciones que son importantes de reconocer. En la primera es la vista. Yo puedo seleccionar la vista en lista, que es en el fondo como vertical, o la vista en columnas. Esto va a depender básicamente de ustedes. Que cambien la vista es solo para ustedes. Si cambian la vista del libro de calificaciones, no es que se la cambien también para sus estudiantes. ¿Ya? Esta es una vista para ustedes. Luego tenemos el acceso a la vista de elementos calificables, es decir, donde nos va a mostrar todas las evaluaciones que están cargadas en los contenidos de nuestra aula virtual. Es decir, si nuestra aula o nuestra asignatura contiene un cuestionario, un foro, una actividad, etcétera, y estas están ya cargadas en el contenido, van a aparecer inmediatamente, ¿no es cierto?, en el listado de evaluaciones. Pero también nos da la opción de hacer una vista por estudiante, es decir, maestro Marco necesita ver cómo va avanzando la alumna Marcela, voy a ir al estudiante Marcela y voy a ver cuál es su avance. Incluso puedo ir viendo qué tipo de información, ¿no es cierto?, dentro del curso ha ido revisando Marcela. Supongamos que yo digo, maestro Víctor, ¿sabe qué? Yo no alcancé a hacer mi evaluación, no tuve tiempo a hacerme. Yo puedo ir como docente a ver cuál es el registro de actividades que tiene la estudiante Marcela en ese espacio y desde ahí tomar una decisión y decir si en realidad la estudiante revisa el material, ha entrado, etcétera,
O si veo que no ha revisado nada, ¿no es cierto?, ningún material, no ha leído ningún documento, no ha ingresado a las evaluaciones, también lo puedo ver desde este espacio. Tenemos luego el espacio del desglose de las evaluaciones, donde además del nombre de la evaluación, nos va a aparecer la fecha de vencimiento de cada una de ellas y el estado de estas evaluaciones. Es decir, si no hay nada para calificar, significa que obviamente nadie ha enviado sus actividades. Si dice completado, quiere decir que todos los estudiantes han enviado sus evaluaciones, o si faltase alguno y se acabó el tiempo o llegó el tiempo del vencimiento, se asoció inmediatamente una calificación mínima, un 1, a ese estudiante y por lo tanto aparece completado. Y si eventualmente hay alguien que haya enviado, ¿no es cierto?, lo vamos a ver dentro de un ratito, va a aparecer, hay 1 para calificar, 2 para calificar, etc. Otro punto importante es que cada una de estas evaluaciones las vamos a poder editar, eliminar y revisar el progreso de los estudiantes mediante los 3 puntitos de edición que aparecen al costado derecho de su pantalla. Y por último, en el espacio E que aparece aquí, ¿no es cierto?, nos va a permitir acceder a los ajustes de las evaluaciones y también a las descargas del centro de calificaciones o el libro de calificaciones propiamente tal. Esto es como conociendo el libro de calificaciones, lo vamos a ver dentro de un rato como lo hemos estado haciendo hasta ahora, primero en una presentación y luego voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a revisar hoy día tiene que ver sobre todo con algo que lo vamos a requerir en algún minuto, cómo cambio y ajusto las fechas, claramente según la normativa de cada escuela. A lo mejor sus escuelas dicen no hay ninguna evaluación que se pueda cambiar, no hay ninguna evaluación que se pueda ajustar, pero suele no ocurrir. O sea, hay situaciones y situaciones donde probablemente sí sea requerido cambiar la fecha de inicio o cambiar la fecha de cierre de alguna evaluación, ya sea un trabajo de desarrollo, un cuestionario, un foro, entre otras cosas. Y lo otro es que vamos a reconocer lo que llamamos la fecha de vencimiento y las condiciones de publicación, que significan mostrar u ocultar fechas u horas, y vamos a reconocer también en qué condiciones no podemos modificar una evaluación por un tema técnico de nuestra plataforma. ¿Qué es importante reconocer acá? Toda vez que estamos frente a una evaluación del tipo que sea, ya sea foro, cuestionario o actividad, siempre va a tener una misma estructura. Y esta estructura dice relación primero, aquí tenemos un examen, ¿ya? Pero una actividad o foro más o menos tienen la misma estructura. Va a requerir que tenga un nombre, ¿no es cierto? Va a aparecer siempre que creamos una nueva actividad, va a aparecer oculto para el estudiante. Ustedes al recibir su aula van a tener ya las actividades cargadas. Por lo tanto, esta información de oculto debiese estar ya visible. Luego, en la parte C, es la parte de los ajustes, donde vamos a ajustar fechas, vamos a agregar rúbricas, vamos a asignar los puntos o la escala chilena, vamos a establecer si esto es grupal o no, porque es importante también reconocer que cuando tenemos una actividad grupal, necesitamos dejarla oculta por lo menos hasta que hayamos creado los grupos. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden tener una actividad grupal planificada, cargada, y si un estudiante hace clic en la actividad, aun cuando esté fuera de plazo, pero hace clic, ya bloquea la actividad. Por un tema de que Blackboard nos ha dicho siempre que es como la honestidad al estudiante. Como ya vio las instrucciones, ya no se puede editar, ¿no es cierto?, la generación de grupo. Entonces, cuando tengo una actividad grupal, siempre es positivo y es útil que la dejemos oculta hasta que no hayamos generado el grupo, que es parte de lo que vamos a ver también hoy. Y luego en la parte D aparece, ¿no es cierto?, el espacio donde se desglosan las preguntas del cuestionario o la instrucción de una actividad. Ahora, yo les decía hace un ratito, hay algunas condiciones que no nos permiten modificar una evaluación. Por ejemplo, en el caso del trabajo de desarrollo o de las actividades donde los estudiantes tienen que subir una información,
No se van a poder cambiar, por ejemplo, de individual a grupal, que es lo que les estaba diciendo, si un estudiante ya inició su evaluación, aunque no la haya enviado, solamente entró a mirar. Entonces, no vamos a poder cambiar de individual a grupal. Y en el caso del cuestionario, por ejemplo, tampoco vamos a poder agregar o eliminar preguntas si el estudiante ya inició la evaluación, pero sí podemos modificar cuál es la alternativa correcta o ajustar los enunciados, ¿ya? O sea, si yo le muestro al estudiante que su evaluación tiene 10 preguntas, no puedo dejarla en 9, pero sí podría modificar eventualmente dentro de las mismas preguntas que están asociadas al cuestionario. Y por último, hoy vamos a revisar cómo calificar y retroalimentar. Esto parece mucho, pero la verdad es que como vamos a navegar en el aula, es eh, una actividad tras otra o una va conectada con otra, ¿ya? Vamos a revisar cómo calificar y retroalimentar los trabajos de desarrollo, tanto individuales como grupales, o al menos vamos a ir viendo dónde vamos a mirar para esto, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir observar cómo, recuerden que con la lupa más ustedes pueden agrandar la imagen, ¿ya? Entonces vamos a tener este espacio que llamamos al principio como la presencia cognitiva del docente, es decir, aquella que nos permite entregarle la retroalimentación al estudiante para que elabore de mejor manera sus conocimientos, los ancle de una manera en la forma que nosotros necesitamos para el mejor desarrollo de nuestra asignatura. Entonces vamos a revisar cómo vamos a calificar, ¿no es cierto?, los trabajos de desarrollo grupales, individuales, los cuestionarios, ¿no es cierto?, cómo calificamos, cómo podemos calificar en forma manual eventualmente, y también los foros de discusión. Frente a esto, importantísimo es, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de actividades grupales, aquí aparecen los grupos en el detalle de acciones, pero esto se actualizó hace poco y los grupos aparecen hoy día en la barra de navegación, en la parte superior, ¿ya? Y siempre cuando nosotros vamos a asignar grupos, por ejemplo, en los foros o en las actividades, dentro del ajuste en la tuerca aparece, ¿no es cierto?, cuando es grupal y desde donde nosotros vamos a ir a revisar para poder generar los grupos. Y finalmente, otra de las importantes herramientas asociadas sobre todo a los foros y a las actividades son las rúbricas. Estas rúbricas las vamos a poder generar del libro de calificaciones, dicho sea de paso, en los ajustes, ¿no es cierto? Y podemos generar una serie de rúbricas para luego llamarlas desde nuestra propia sala. Estas rúbricas son muy útiles cuando estamos trabajando con evaluaciones de tipo actividad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi rúbrica en Excel o en una hoja aparte, ¿no es cierto? Y llevarla a cabo. Pero si la tengo asociada a mi aula virtual, va a estar que yo haga clic, clic, clic y va en forma automática a generar la evaluación con una calificación y un puntaje que el estudiante va a poder observar. Pero hasta aquí ya he comentado bastante de qué es lo que vamos a ver hoy día y quiero invitarlos entonces a verlo directo al campus virtual. No sin antes preguntar si hay alguna duda, consulta, comentario, solicitud. Maestro Víctor. Yo levanté la mano, pero no sé si se vea, pero parece que no se ve la mano. A ver, no la veo. Espérate, voy a volver a hacerlo que A no la ver, veo. Yo no la veo. ahí sí, ahí me ¿Sí? apareció. Ah, ya, Ahora yo sí. no la veía acá. Mi consulta tiene que ver con esto de la, porque yo trabajo con grandes, con cursos de 60 personas siempre, siempre. Y se generan equipos de trabajo, pero desde el principio, desde el lunes, por ejemplo. Ahí tenemos que formar. Entonces, lo que entendí, yo debería dar pausadamente entonces los espacios, ¿no? Porque generalmente voy abriéndolos rápidamente para que se los vayan viendo. Esa parte me gustaría aclararla, Marcela. Por Sí, ejemplo, yo maestro. para no olvidarme, los activo todos así porque de repente me dicen, profesor, no está abierta tal cosa. Entonces ya lo empiezo a abrir. Entonces a lo mejor eso significaría una complicación. Tener, porque son los mismos equipos siempre, ¿eh? Siempre, hasta el final. Sí.
En estricto rigor, si tiene alguna, por ejemplo, en su aula, en sus evaluaciones, ¿tiene alguna evaluación grupal? Sí, sí, sí. Ya. Esa evaluación grupal debe estar asociada a los grupos, ¿ya? Perdón, a los grupos que usted ya ha formado. Si los armó el lunes, los grupos tienen que estar asociados a la evaluación. Por defecto no es automático. Usted crea los grupos en el aula, Sí, ¿cierto? En el aula sí. virtual, pero los tiene que asociar a la evaluación. Porque de otra forma, ¿qué va a pasar? Que, no sé, nosotros hacemos un grupo con el profesor Marco y el profesor Joaquín. Somos un grupo. Y bastará con que uno de nosotros envíe la evaluación. Si estamos Sí, como grupo, ¿ya? Si estamos así, como grupo. esa es la idea. Por ejemplo, de los 6 alumnos, uno solo tiene que subir nomás. Exacto. Sí. Entonces uno solo sube. Y ese que sube es como por mí y por todos mis compañeros. Por lo tanto, usted va a ir a revisar esa evaluación y todo lo que usted comente esa evaluación y la nota, la calificación, le va a llegar inmediatamente a todos los Ah, miembros del grupo. esa No, parte me falta. Me claro, falta social, no sé a mí. Porque después tengo que asociar los informarle a grupos. cada uno. Perfecto. Es que eso es lo que no tenemos que hacer porque perdemos tiempo, nos Sí, agotamos, mucho, mucho, puede ser mucho. un copy-paste, pero es una cantidad enorme de estudiantes en que la generación de los grupos es La importante, nota también se eleva automáticamente. O ahí sí que componer. Porque automáticamente, claro, al grupo. Wow, al no. Entonces grupo. tengo que aprender esa porque me llega el que revisa, pero no me quedan los otros con nota y tengo que yo No, ponerle el sí sello de tiene que mano. empezar a hacerlo manual, exactamente. Me Claro, falta aquí social. bastaría, sí, entonces, por ejemplo, si estoy en un grupo con el maestro Marco y el maestro Joaquín, maestro Marco envía la evaluación, nos dice ya la envié, y como estamos los tres asociados al grupo Manzana, a propósito, entonces todo el grupo Manzana tiene una calificación X y los comentarios y la retroalimentación del profesor. Llega todo. Y le Ya. llega todo al mismo tiempo a todos los estudiantes y el libro de calificaciones tiene en forma automática todas las calificaciones. Pero sin Oh. demorarnos más, les voy a mostrar cómo, dónde y cuándo. No es Ya, por favor, complejo, se lo deja grabado. ¿sí? Está grabando la sesión, así que no hay problema. Porque con eso uno pierde mucho tiempo cuando son tantos alumnos. Así es. Y de hecho van a necesitar hacerlo así porque el número de estudiantes por curso está siendo más alto y por lo tanto necesitamos eh, gestionar mejor los tiempos en esto. Y la plataforma nos da estos espacios. ¿Ya? Gracias, Así Marcela. que a usted, maestro, voy a compartir mi pantalla para empezar desde ya a revisar, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos... voy a compartir mi pantalla y hoy día voy a ver si puedo... voy a compartir la pantalla completa. Bien, nos vamos a ir a mi aula y estamos en el aula virtual, ¿cierto? Primero que todo, yo les mencionaba que tenemos nuestro... ¿Me confirman que la están viendo? Por favor. Ahora sí, Sí, ahora sí, sí se ve, ahora sí. sí se ve. Ya, genial. Entonces, tenemos nuestro libro de calificaciones. Toda vez que yo tenga evaluaciones cargadas en mi aula, ¿no es cierto? Aquí yo he creado un par de evaluaciones. Esta otra está llena de evaluaciones antiguas. Un par de evaluaciones, algunas con fechas que ya pasaron, otras con fechas que están por venir y uno que está ya respondido por un estudiante. Son distintas situaciones, ¿no es cierto? En la que nosotros vamos a poder, en la medida que tengo evaluaciones ya cargadas en mi aula, yo voy a ir al libro de calificaciones y en este libro van a aparecer, no se asusten, pero aquí tengo varias evaluaciones que están cargadas anteriormente. Pero estas tres últimas, por ejemplo, son con las que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Qué es importante reconocer aquí? Yo les mencionaba, tenemos la vista en lista de elementos calificables o en columnas. Esto va a depender de la comodidad que nosotros tengamos o nos genere, ¿no es cierto?, la visualización. Puedo bajar el scroll y si son muchas, correrlos hacia el costado. Estas son las que vamos a estar usando, ¿ya? De alguna otra manera, siempre nos va a indicar en qué está el estado de mis estudiantes. Aquí va a aparecer el listado de estudiantes y dice, por ejemplo, este examen tenía fecha de cierre ayer
Como no lo entregué, me aparece un 1 automático. La actividad grupal termina hoy día y el foro yo ya entregué. Les estoy contando porque este estudiante ya hizo algunas tareas. Entonces aparece como que tengo una nueva entrega. Significa que yo ya puedo revisar esa información, ¿ya? O si lo veo en lista, también lo voy a poder visualizar de la misma manera. Solo que lo veo en forma general. Aquí yo no veo a los estudiantes. ¿Ya? Yo veo y hago clic en examen 1, por ejemplo, y me va a mostrar que el día 6, que terminó esto ayer, ninguno de los dos estudiantes entregó la calificación o el examen en este caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, por ejemplo, necesitaría cambiar la fecha de ese examen, que es parte de lo que vamos a ver hoy día. En la actividad 2, que es grupal, que termina hoy hoy en la noche, esta actividad grupal no he creado los grupos todavía. Por lo tanto, si yo entrara con mi vista previa de estudiante, o sea, si yo estudiante entro y hago clic en la actividad, bloqueo inmediatamente la actividad y ya el profesor no puede generar los grupos, ¿ya? Y lo otro importante es que desde los estudiantes voy a visualizar, ¿no es cierto?, qué ocurre con cada uno de mis estudiantes. En este sentido, bueno, parte de esto es lo que vamos a ver en la tarde. Yo puedo entrar a ver qué ocurre con el avance de mi estudiante desde las calificaciones que ha obtenido en cada una de las evaluaciones hasta algunas anotaciones que puedo hacerle al estudiante, generar excepciones, que lo vamos a ver en la tarde también, y la actividad del estudiante, sobre todo, por ejemplo, en relación a cuántas horas el estudiante ha estado conectado al curso. ¿Se fijan? Aquí, obviamente, este estudiante no ha entrado a nada, ¿verdad? Y también puedo verlo como en una gráfica, ¿verdad? Esto está con tiempos previos, por eso que parece muy bajo. Y es un aula de prueba, dicho sea de paso. Entonces, dentro de la actividad del estudiante yo puedo visualizar, ¿no es cierto?, cómo es este avance que tiene o estas entradas que tiene mi estudiante al curso. Otra cosa importante que yo les mencionaba cuando estamos viendo el libro de calificaciones, ¿no es cierto?, es que dentro del mismo nosotros podemos ir a los 3 puntos y enviar un recordatorio, por ejemplo, directamente a los estudiantes, un mensaje. ¿Confirma que desea enviar un recordatorio? Sí, envié. Y se envió un recordatorio a los dos estudiantes. Estimados estudiantes, ustedes no han enviado una calificación o no han enviado su tarea. ¿Se fijan? Les recuerdo, no necesito ni siquiera estar escribiendo. Les recuerdo que hay una actividad pendiente. También puedo editar, por ejemplo, esta actividad grupal, la tengo que editar porque le tengo que generar los grupos, ¿ya? Y cuando necesito generar los grupos tengo varias opciones. Ya no los quiero enredar porque quiero ir en orden primero en la estructura, luego voy a ir a la actividad propiamente tal. Y también tengo el espacio, ¿no es cierto?, de la parte superior derecha, donde voy desde los ajustes, para que ustedes también lo tengan en consideración, aparece administrar esquema de calificación. Nuestro libro de calificaciones funciona a 100 puntos, siempre. Y esos 100 puntos se transforman en escala chilena. ¿Cómo lo vamos a entender? Si de repente yo tengo que ingresar una calificación manual y el estudiante se sacó un 6,3, por ejemplo, chanfle, ¿qué puntaje es un 6,3? Este esquema de calificación me muestra que un 6,3 son 89,1 puntos. Es decir, yo puedo venir, y me voy a aprovechar de este otro espacio, ¿no es cierto?, en la actividad 1 de la unidad grupal. Entonces a este estudiante yo le voy a decir tiene 89 puntos en forma manual. ¿Se fijan? Yo puedo llegar y escribir, si no lo calcula automáticamente en forma manual, pero 89,1 era, parece. A ver si ahora me cambia, ahí está, 6,3. Entonces, puedo hacerlo en forma manual indicando, ¿no es cierto?, la calificación con el puntaje asociado a la calificación.
siempre que yo publique en forma manual o ingrese una calificación en forma manual, va a quedar visible para mí con este botón de publicar. Hasta que yo no dé publicar, el estudiante no lo va a visualizar en su libro de calificaciones. ¿Ok? Entonces puedo publicar todas las calificaciones de una vez o ir publicando uno por uno. En este caso le vamos a decir publica todas las calificaciones. Entonces ahora sí el estudiante podría ver sus notas en función de lo que se revisó. Yo me aproveché de este porque estaba en el fondo una actividad antigua. ¿Se fijan? Pero de alguna manera en este espacio de la tuerca yo puedo ver el esquema de calificación y los puntajes que puedo agregar. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Básicamente las categorías que hay, las rúbricas que tengo en mi curso. Este curso tiene varias rúbricas. Si yo quisiera crear una rúbrica para usarla en alguna evaluación, que en realidad ustedes ya si las crearon deben estar aquí, ¿no es cierto? Puedo ir a crear una rúbrica y desde este espacio voy a armar, ¿no es cierto?, mi rúbrica 4.0. No escribí nada, no me avisaron. Entonces, rúbrica 4.0. Rúbrica del ensayo, rúbrica de la actividad, y aquí podemos seleccionar, ¿no es cierto?, porcentaje, rango porcentaje, punto, rango punto. En general, esta tarea y este trabajo lo hacen y lo realizan los mismos diseñadores instruccionales, en la medida que ustedes le envían la información, pero es importante que reconozcan cómo está configurada esta rúbrica, cómo ustedes podrían eventualmente cambiar de porcentaje, rango de porcentaje, que nos cambia, ¿cierto?, 50-75, los puntos, ya no es porcentaje, y aquí requiero de ir, ¿cierto?, cambiando y editando cada una de esta información, y los rangos de punto también, que van de 0 a 0 y ustedes van modificando. Con la herramienta IA que está asociada a nuestras aulas virtuales, está siendo mucho más fácil generar estas rúbricas. Claramente ustedes van a tener que editarlas, posteriormente revisarlas, pero existe esta posibilidad también que la vamos a ver el día 15. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro libro de calificaciones. Así funciona. Pero resulta que necesitamos revisar ahora, ¿no es cierto?, qué pasa con nuestras evaluaciones. Volvemos a nuestro espacio de contenido y vamos a ir a las evaluaciones. Nosotros teníamos acá 3 evaluaciones. Tenemos el examen 1, ¿no es cierto?, que se entregaba ayer. ¿Qué pasa si yo entro a la vista previa del estudiante? Que en el fondo quiero mostrarles cómo se visualiza cuando lo ven, cuando ingresan los estudiantes. Entonces, hacemos clic y el estudiante va a entrar a estas evaluaciones y va a ver que el examen se entregaba ayer. Hago clic. No puedo entrar. ¿Se fijan? Entonces, frente a esto, los intentos nuevos se van a marcar como, bueno, en este caso, el estudiante podría entrar, ¿ya? Podría entrar porque está configurada como que pueden enviarlo atrasado. En estricto rigor, en sus evaluaciones, no deberían tener esta opción activa, ¿ya? Entonces, en este caso, el estudiante podría iniciar el temporizador y responder, ¿ya? También la vamos a iniciar porque la idea es que cambiemos la fecha. Y a los estudiantes aquí le aparecería que no tienen la opción de entrar, ¿sí? En la actividad 2 grupal, si yo hago clic en este ahora, no voy a poder usar el grupo. Voy a poder entrar a ver la actividad, voy a poder revisarla, voy a poder incluso contestarla porque está dentro de la fecha, ¿ya? Pero si yo hago clic, que no es lo que quiero hacer en este minuto, voy a poder acceder, pero el profesor no va a poder hacer los grupos, ¿ya? Y luego tenemos el foro, donde yo puedo ingresar, ¿no es cierto? Y aquí, como estudiante, ya contesté algo de lo que me mencionaron o me pidió el profesor. Entonces yo puedo
responder. Entonces, aquí escribo mi respuesta y el profesor va revisando, ¿no es cierto?, las respuestas de los estudiantes y va interviniendo con ellos hasta la fecha de cierre. Voy a salir de esta información, ¿no es cierto?, y voy a ingresar a el contenido. ¿Por qué? Porque necesito primero que todo cambiar una fecha. Supongamos que tenemos la fecha de entrega el 6 del 3. La vamos a dejar abierta, vamos a entrar a editar y para cambiar la fecha simplemente nos vamos a venir a la fecha de vencimiento. Y aquí, claro, como no le había dicho no permitir entregas atrasadas, se fijan, el estudiante aún teniendo un intento podía acceder y se iba a entregar atrasado. Entonces acá simplemente yo voy y digo la fecha de entrega va a ser el 8 de marzo a las 23:59. ¿Se fijan? Entonces aquí no permito entregas atrasadas. Y luego de eso, fijémonos aquí que dice que aleatoriza las preguntas y también las respuestas. El estudiante tiene un intento en escala chilena, etcétera, etcétera. Guardar. Cambiamos la fecha. Entonces, voy a ir evaluación por evaluación, ¿ya? Si yo voy con la vista previa del estudiante, inicio la vista previa, ¿no es cierto?, del mismo. Ahora estoy jugando con la vista previa del estudiante, que ustedes también la tienen, para probar estas evaluaciones, ¿ya? Voy a entrar al examen. Ahora, no me aparece en rojo que estoy atrasado, que estoy fuera de plazo, etcétera. Voy a iniciar mi intento. Tengo un intento. Inicia temporizador porque mi prueba tiene 30 minutos. Y entonces empiezan a aparecer las preguntas. Yo empiezo a responder. Ok, voy a responder al azar. Permiso. Entonces, ok, tengo eso, leo la pregunta, después núcleo, etcétera. Pregunta 4. Proteínas, lípidos, irregular del pH, y cuando está ok, ¿no es cierto?, yo tengo todas las respuestas contestadas. Si eventualmente a mí se me pasara una respuesta, al decir enviar, la plataforma me va a decir, ok, te falta una respuesta, ¿lo vas a enviar así? Sí. Y me dice que después de esta entrega no puedo editarlo. Como estudiante, fíjense, estoy con vista estudiante, lo envío y la entrega se realiza correctamente. A cada estudiante, cuando envía una actividad, se le envía un número de confirmación. Profes, que yo mandé mi tarea y resulta que la plataforma no la tomó. Perfecto, si usted mandó su tarea, le debe haber llegado un número de confirmación. Mándeme el número de confirmación y entonces lo vamos a solicitar a soporte de Blackboard, por ejemplo. No, es que profe, yo no lo vi, no lo guardé. Bueno, nos da pie para pensar, ¿no es cierto? Y ellos lo pueden descargar, lo pueden guardar, etc. Igual nos llega una copia al correo cuando nosotros hemos enviado una actividad, ¿sí? Entonces, esa queda guardada en el correo. Y el estudiante, como esto es automático, puede ir a ver su entrega, ¿no es cierto? Y puedo observar que mi calificación inmediatamente es un 4,5, como ya está en la respuesta. ¡Uy, qué bajo! Como ya están las respuestas, ¿no es cierto?, estipuladas, entonces obtengo esta calificación. ¿Ok? Hemos cambiado la fecha y hemos contestado el examen. Vamos a salir de acá y vamos a guardar al estudiante. ¿Qué es lo que empiezo a ver entonces? En el libro de calificaciones, en el examen 1, dice que hay 1 de 2 enviados. Yo aquí ya no tengo que hacer básicamente nada, porque como es automático, el estudiante recibe su nota y se publica en forma automática y además aparece completado. Nos dice qué día entró y cuánto se demoró. Si eventualmente yo quisiera hacerle alguna acotación a su evaluación, simplemente ingreso, ¿no es cierto?, a la evaluación del examen del estudiante. Y aquí en el signo más, yo puedo darle algunos comentarios. Felicitaciones por tu calificación, pero de seguro puedes
subir la nota, ¿cierto? Entonces guardo cambios y le doy una retroalimentación al estudiante a propósito de su evaluación, si es que lo considero necesario. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estoy trabajando con actividades grupales? Hay varias formas de trabajar con la actividad grupal y que tienen que ver principalmente con esta actividad grupal, ¿no es cierto? Si yo ingreso, fíjense que desde la tuerca, aquí dice, ahí está la instrucción, ¿no es cierto? Está la fecha. Desde la tuerca, en los ajustes, debo fijarme, ¿no es cierto? Aquí le vamos a dar no permitir entregas atrasadas. Debo fijarme primero que todo que Safe Assign esté habilitado. Recuerden que Safe Assign es la herramienta que nos permite revisar si hay algún nivel de coincidencia o de plagio entre la actividad del estudiante o del grupo con Internet, con actividades de sus compañeros, incluso con actividades de años anteriores. ¿Ya? Entonces, desde aquí necesitamos revisar que esté activado Safe Assign. También nuestras actividades por lo general tienen asociadas rúbricas, no tienen límite de tiempo porque es una actividad que tienen que entregar. Y miren, acá aparece grupos asignados. Primero que todo, y a propósito, di clic en un no puede entregar atrasado. De momento que dice no entregas atrasadas, no puedo crear grupos. ¿Qué me corresponde hacer ahí? Es distinta este aviso a cuando dice el estudiante ya inició. ¿Ya? Si el estudiante ya inició, no puedo hacer mucho. Voy hacia arriba, deselecciono, ¿ya? Puedo decir no permitir intentos luego de la fecha, y voy abajo, y en grupos asignados puedo asignar a grupos, ¿ya? En asignar a grupos tengo diferentes vías. Una es en forma personalizada, es decir, creándole un grupo a cada estudiante. Para 60 estudiantes, por ejemplo, como el caso del maestro Víctor, es como poco productivo. Si son grupos más pequeños, la opción de personalizado es mucho más óptima. Pero también tengo la opción de cuenta propia, o si he creado grupos al interior de mi aula, puedo usar los conjuntos de grupos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el reutilizar los grupos? Voy a volver atrás, espero no confundirlos, pero sí, quiero cerrar. Pero para poder mostrarles, yo puedo crear los grupos desde el aula virtual. En este caso, yo ya tengo 3 grupos creados. Hagamos cuenta de que ustedes no hay ningún grupo creado en este espacio. Si no tengo ningún grupo creado en este espacio, en las actividades o en la generación de grupos en la actividad no me va a aparecer la opción conjunto de grupos. Solo me va a aparecer personalizado, aleatorio y inscripción por cuenta propia. ¿Ya? Inscripción por cuenta propia significa que yo armo los grupos y los estudiantes no pueden rendir una actividad si es que antes no se han unido a un grupo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, creo un nuevo conjunto de grupos y le vamos a poner aquí grupos de trabajo del curso, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, yo puedo decir que tengo aquí al Cristian y lo vamos a agregar al grupo 1. Incluso este grupo yo le puedo cambiar, sacar el nuevo y poner a Cristian. Puedo tomar a Marcela y ponerla en el grupo 2, ¿cierto? Entonces acá, grupo 2, y lo cierro. ¿Se fijan? Me va a decir, Marcela, pero eso es uno por uno. Sí, en este caso porque son poquitos, pero cuando son muchos estudiantes, los puedo aleatorizar o pedirles que lo hagan por cuenta propia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En este caso, fíjense, dice disponible únicamente para conjuntos de grupos visibles. ¿Ya? Por ejemplo, ya creamos, perdón, no guardé aquí. Ya creamos nuestro primer conjunto de grupos, que es el grupo de trabajo. Y lo vamos a dejar visible para los estudiantes. Vamos a crear un nuevo conjunto de grupo, que es
visible para los estudiantes y nos permite la inscripción por cuenta propia. ¿Qué significa esto? Que los mismos estudiantes, como son muchos, les vamos a decir, chiquillos, estudiantes, ustedes son responsables de inscribirse en un grupo. Si no se inscriben, no van a tener acceso a las evaluaciones, etc. Entonces, en la descripción, grupos para inscribirse en forma individual o personal. ¿Ya? Entonces, la fecha de inscripción puede partir o pudo haber partido, por ejemplo, el 1 de marzo y va a terminar el 30 de marzo, porque las evaluaciones comienzan no sé, en abril. ¿Cuánta es la cantidad máxima de miembros? 5 miembros. No vamos a ocultar a los miembros porque yo quiero ver en el fondo dónde están mis compañeros de grupo para poder inscribirme. Entonces, por defecto, siempre va a crear 2 grupos, ¿ya? Si yo necesito crear más, simplemente le doy clic a ese signo más que aparece ahí, ¿se fijan? Y voy creando nuevos grupos. Y le voy cambiando el nombre si necesito. Entonces, le vamos a poner aquí de nuevo al grupo 1, acá le vamos a poner al grupo 3, ¿cierto? Se van desordenando en la medida que los vamos creando, si se fijan. El grupo 4 y tenemos también al grupo 2. Esto es inscripción propia, guardar. ¿Ya? ¿Qué significa acá? Yo voy a entrar a la vista previa del estudiante, mi profesor me dijo que tenía que inscribirme en un grupo y yo, si ustedes se recuerdan, en el grupo de trabajo del curso, el profesor me puso en el grupo 2. Entonces yo estudiante voy a mis grupos y veo, ¿no es cierto?, que estoy y pertenezco al grupo de trabajo, ¿no es cierto?, número 2, que es mi grupo 2. Aquí el profesor me inscribió. Pero también creó el conjunto de grupo de autoinscripción y creó 4 grupos. Entonces yo me tengo que inscribir en alguno de ellos. Entonces voy a entrar al grupo 1. Toda vez que yo me uno al grupo 1, descártame, puedo ver quiénes están en ese grupo 1. Entonces veo que está Rocío, Teresa, etcétera, que son mis amigos, mis compañeros. Entonces me quedo y me incorporo en ese grupo. Si no, me voy a trasladar, ¿no es cierto?, al grupo 2 y voy a ver quiénes están ahí, etcétera. Y toda vez que ya me he cargado en el grupo, entonces ya me incorporé en uno de ellos. Entonces, ¿dónde me inscribí en forma personal? Ya me puedo, ¿no es cierto?, quedar en el grupo específico. Este estudiante ya pertenece a grupos, por lo tanto, cuando yo voy como profesor a generar el grupo en la actividad, voy a ir a la actividad grupal, por eso es importante que primero yo haya creado mis grupos, ¿no es cierto? Ay, perdón. Voy a la tuerca y luego me voy a la generación de los grupos, asignar a grupos. Vamos a usar, por ejemplo, yo podría decir, ya, quiero usar el conjunto de grupo de trabajo y automáticamente están todos los estudiantes cargados ahí porque ya armé los grupos. Pero quiero usar en el fondo este de inscripción por cuenta propia, ¿ya? O pedirles directamente que se inscriban por cuenta propia en la actividad. Y me va a pedir los mismos datos del anterior. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo termina? ¿No es cierto? Y lo guardo. ¿Qué va a ocurrir con mi estudiante? Voy a guardar, ¿no es cierto? Y como estudiante, yo quiero entrar a la actividad grupal, vista previa. Yo ya creé los grupos. Entonces, entro a la vista previa y el estudiante va a entrar a la actividad 2, grupal. Voy a querer entrar a mi actividad, pero hasta que yo no me una a un grupo, insisto, lo que acabo de hacer acá es pedir al estudiante que directamente se una a un grupo para participar. ¿Ya? Me muestra toda la información, pero no puedo hacer el intento hasta que no me haya inscrito en un grupo. Entonces, me
un grupo para participar. Grupos de actividad 2, grupal. Entonces, por defecto, me crea los grupos necesarios. Me voy a unir al grupo 1 y puedo, lo mismo que veíamos antes, ver los miembros, etcétera. Y hasta que no cierro acá, entonces ya no pertenezco o sea, me puedo ir cambiando de grupo. Recién ahí ya dice que pertenezco al grupo 1 o si lo he hecho asociado a los grupos ya dados antes en mi asignatura, el estudiante va a poder ingresar a su grupo, ¿no es cierto? Va a estar asociado a su grupo y va a iniciar el intento. Continúa el intento. Aparece la información, ¿no es cierto?, de lo que está relatando el docente y por lo tanto aquí yo voy a, ¿cómo lo responde el estudiante? En este espacio, por lo general, con el enlace al vínculo, ¿no es cierto?, seleccionan y envían, vamos a mandar este PDF. Entonces envían el documento, ellos pueden cambiarle el nombre, entonces trabajo, actividad 2, aquí estoy solo como estudiante, guardo, incluso le puedo decir, profesor, enviamos nuestra tarea grupal y aquí ponemos los nombres, José, Marcela, Amanda, Patricio, Joaquín, etc. Entonces, desde aquí envío y ahí recién dice, está enviando la actividad grupal por mí y por todos mis compañeros. Es decir, y aquí de nuevo aparece el código de envío de confirmación, ¿no es cierto? Y esta actividad yo ya la puedo visualizar como entregada. Insisto, estoy como estudiante, ¿ya? Mi informe de originalidad me está mostrando un riesgo bajo, es decir, no hay en este caso ningún riesgo de plagio, ¿no es cierto?, o de coincidencia, y vamos a guardar al estudiante para poder revisar en el libro de calificaciones. Quiero saber hasta aquí, antes de seguir avanzando, ¿quedó claro cómo asigno los grupos a una actividad? ¿Cómo los creo en un aula? ¿Cómo esto puede dificultar o no que el estudiante ingrese a la actividad? ¿Hay alguna consulta sobre esto? Porque puedo repetir todo de nuevo. En la mía queda en el caso, por ejemplo, que estoy en un grupo y si el otro alumno también podría subir el trabajo y el sistema lo va a permitir cuando ya está asignado al grupo. Qué buenísima pregunta, maestro. Supongamos que usted y yo estamos en el mismo grupo. Mientras usted no envíe el trabajo, lo puedo enviar yo. Ya, perfecto. Pero si yo lo envío, Ya nada más. nada más. Se Perfecto. bloqueó para todo el resto. Perfecto. Así es. Sí, buenísima pregunta. Y la otra tema que en el caso mío es que el curso que yo estoy haciendo es exclusivamente con trabajos y presentaciones, ¿ya? Y un informe que va generando avances. Entonces, generalmente yo me doy cuenta que cuando estamos en el segundo avance, porque hacen correcciones y modificaciones de lo primero, les da muy alto tema de coincidencia. Pero yo creo que es porque está comparando con el mismo informe. Me da la impresión, ¿eh? Porque si Sí, no, maestro. no habría diferencia porque son cosas tan básicas y tan particulares que es difícil que estén copiando de otro lado. Muy buena pregunta también para hablar del Safe Assign. Eso es efectivo, maestro, porque si yo envío un documento con el índice y lo que voy a hacer en mi proyecto, y Es al un proyecto. segundo envío sobre el mismo documento los avances, ya va a ser un match entre el documento 1 y 2 y ya hay un riesgo de porcentaje de coincidencia. Ahora, entrando a ese mismo espacio, yo puedo ir a mirar, ¿no es cierto?, en el Safe Assign, por ejemplo, creo que tengo alguna, a ver si me dan un permiso. Voy a aprovecharme de esta pregunta del maestro eh, para poder mostrarles un curso particular. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestro libro de calificaciones con actividades, muchas veces estas aparecen, perdón,
tengo una actividad, por ejemplo, esta, a ver si me reporta. Ya, esta no, pero no en particular. Es que quiero mostrarles algo que tiene que ver con el propio Save. Aquí. Cuando yo he activado en una actividad el Safe Assign, el libro de calificaciones me muestra una columna de originalidad. ¿Ya? Y Rojo ahí. esto va igual que los semáforos, exacto. Va igual que los semáforos. Entonces, amarillo es un riesgo medio, verde es un riesgo bajo, rojo es un riesgo alto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, recuerdo algunos casitos, pero a ver, voy a ir a uno en particular, pero creo que ella sí lo completo. Esto era una real copia de una actividad que había entregado un estudiante el año anterior. ¿Ya? Ya. Era una Entonces, copia. ¿qué? Era una copia, claro. En el caso de ustedes, o sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando voy a la revisión de Safe Assign, que es este espacio que aparece aquí, ¿no es cierto? Yo abro mi evaluación, voy a la revisión de Safe Assign, me aprovecho también en este espacio de mostrarles, y el informe de originalidad me muestra que hay un riesgo alto. ¿Qué significa esto? Que dentro de este riesgo alto, ¿no es cierto? Yo puedo abrir el informe y me está generando en una ventana aparte el reporte de originalidad. Y dice que las fuentes incluidas son un 100% en archivo de documentos institucionales de un trabajo académico que está hecho, en este caso, por una persona, ¿no es cierto?, que fue enviado el 14 de mayo, pero yo puedo venir acá, me abre el reporte de originalidad y esto está sacado de un documento del 2022 de otro estudiante, ¿se fijan? Acusé cara de cohete. Wow, ya. Entonces, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya, supongamos que en realidad el trabajo, ya, esto fue un caso en particular, ¿no es cierto? Esto fue un caso así como extremo para mostrar, De tenerlo como caso. como, exacto, de tenerlo como caso. Pero, por ejemplo, hay otros casos donde eventualmente un riesgo de este tipo nos está mostrando, ¿no es cierto?, que hay un riesgo medio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es, a veces nosotros tomamos un archivo y sobre el mismo usted desarrolle tal cosa. ¿Qué hacen los estudiantes? Toman el mismo documento y sobre el documento escriben, ¿cierto? El solo hecho de que yo ya subí a plataforma una base o un documento, entonces ellos desde ahí empiezan perdón, empiezan a escribir. Y hay un match entre, por ejemplo, fíjense, con la estructura o la arquitectura del documento. En estos casos, yo podría perfectamente hacer clic y decir, porque aquí me va a mostrar cuáles son las fuentes de Internet, ¿no es cierto? Y me va a mostrar cuál es el archivo documento institucional. Entonces yo podría mirar que eventualmente está copiado, no sé, es lo mismo que copia nombre de establecimiento, ¿vale la pena? Y aquí me muestra que el número 2 está sacado de Colegio San Carlos y lo que copia es nombre del establecimiento, por ejemplo. Entonces yo podría decir, ya, pero eso no tiene mucha injerencia, ¿cierto? Entonces voy acá y puedo eliminar o descartar la coincidencia. Y eso va bajando el porcentaje del estudiante en el informe de originalidad. ¿Sí? Eso me interesaba mucho que pudieran verlo también para que pudieran revisarlo y es efectivo. En el caso de que ustedes están haciendo evaluaciones con avances, eh, van a estar revisando constantemente en la medida que van avanzando con esto, que va aumentando el nivel de plagio, Coincidencia. Sí, de perfecto. coincidencia. Muchas gracias. ¿Ya? A usted, maestro. Bien, entonces, quedamos más claros con cómo asignamos grupos a nuestras actividades grupales.
alguna duda, es probable que tengamos que mirarlo de nuevo, pero es importante que lo tengamos en claridad desde ahí. Consulta, duda. No, por mi parte no, me quedó claro, obviamente que hay que estar ahí y practicar, digamos, pero bastante información que no la sabía, así que se agradece. Sí, eso es, maestro. Muchas gracias a ustedes también por escucharla. Ahora, vamos a ir a esta última parte de esta sesión que tiene que ver con, ok, ya vimos las evaluaciones, ajustamos nuestras evaluaciones, vimos cómo cambiarle la fecha, ¿no es cierto? Pero también el estudiante está en medio de un examen y necesito darle un nuevo intento. Profe, se me cayó la evaluación mientras la estaba rindiendo. ¿Les suena así como parecido, cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Supongamos que el estudiante se cayó la evaluación y no pudo responder. Entonces, voy a ir al examen 1 en el libro de calificaciones, perdón, ahí se abrió el examen 1 que no tiene nada que ver. Bueno, una opción, por cierto, estimados maestros, es que frente a esta situación nosotros vengamos directamente a la evaluación y, perdón, y le damos clic, ¿no es cierto? Y les decimos, ¿sabes qué? A todos los estudiantes les voy a dar 2 intentos. Ya, se acabó el postre. Les doy 2 intentos. Pero ¿qué va a significar? Que la estudiante Marcela, que ya había rendido y dijo, me saqué un 4.5, el profe acaba de dar otro intento, voy a ir y le voy a responder de nuevo para sacarme mejor nota. Total, ya conozco algunas preguntas. Eso puede pasar, como puede que no. Entonces, una manera es que demos un nuevo intento y simplemente nos vamos dentro de la fecha, ¿no es cierto? Si estamos dentro de la fecha de entrega, nos vamos a la edición y damos nuevo intento. Otro punto es que yo vaya al libro de calificaciones y en el examen 1 yo ingreso, voy al estudiante, hago clic, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo agregar una excepción. ¿Qué significa agregar una excepción? Que a este estudiante yo le voy a dar que entregue la evaluación hasta el 10, por ejemplo. Y que lo muestre, por ejemplo, desde hoy día, ¿no es cierto? Y le voy a dar 3 o 2. No puedo hacer menos. Como la evaluación original tiene 2 intentos, le puedo dar de 2 o más. ¿Ya? Y entonces le doy clic a guardar. ¿Qué va a significar eso? Que la estudiante, ¿no es cierto?, tiene nueva fecha para que pueda entregar su evaluación. Esa estudiante. Que nos sirve mucho esto, sobre todo cuando las evaluaciones están ya cerradas o nos entregan una licencia médica y tienen que darlo posteriormente. No lo abro para todo el curso, lo abro solo para este estudiante o le amplío el plazo solo a ese estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, toda vez que un estudiante, y lo vamos a ver en la tarde, tiene esa excepción o ese banderín en lila, significa que tiene una excepción. Es decir, este estudiante tiene más plazo para todas las evaluaciones que tenga el curso. Entonces, aquí a él no le va a aparecer como cerrado o no publicado o con un 1 automático. Muchas veces esto tiene que ver con la educación inclusiva, en que les damos más oportunidades cuando hay algún certificado médico, ¿cierto?, que nos indique que requieren de más tiempo. Entonces, en ese contexto nosotros podemos dar más plazo, ¿ok? Ya habíamos revisado cómo el examen 1, ¿no es cierto?, estaba calificado, le dimos un nuevo intento al estudiante, pudimos dar una excepción sobre el examen al estudiante, pero resulta que
¿Qué pasa si yo necesito eliminar el intento del estudiante? Hago clic en la evaluación, voy al estudiante y donde dice calificación final publicada, hay 3 puntitos. Y yo puedo decir, elimina el intento y está eliminado. ¿Qué va a pasar aquí? Que ahora al estudiante no le aparece la nota, le aparece sin entregas, tiene 2 opciones de intento y tiene plazo hasta el domingo para hacer su evaluación. ¿Se fijan? Y ese 4.5 se olvidó. Maestro, si ustedes eliminan un intento, no hay manera, no hay un control Z aquí, ¿ya? Lo único que nos queda es pedirle a nuestro soporte Blackboard que nos haga un backup del curso hasta antes de la eliminación, pero eso va a implicar que todo lo que yo haya podido hacer o los envíos de los estudiantes en los minutos posteriores también se pierdan, ¿ya? Entonces, frente a eso, la eliminación del intento tiene que ser solamente en casos específicos cuando ustedes así lo requieran. Me gustaría saber si hasta aquí va claro estos puntos. ¿Hay alguna consulta? Marcela, en el caso Sí, reciente que estás mencionando, si uno le da otra oportunidad al estudiante, ¿es necesario sí o sí eliminar el primer intento o podrían coexistir ahí todos los intentos? pueden existir todos los intentos, Ok, porque finalmente cuando usted da un nuevo intento, generalmente le indica, quiero que te quedes con la última calificación o haz un promedio de todos los intentos. ¿Dónde ya. vemos eso? Básicamente en la misma evaluación. Vamos a verlo aquí en el examen. Me llevó estoy desde el, perdón, estoy haciéndole clic desde el libro de calificaciones, no desde el contenido. Entonces, desde el examen, yo puedo venir acá y cuando doy 2 intentos, hacemos clic acá, ¿no es cierto? Y aquí le dimos 2 intentos, calificar intentos, el último intento con calificación, o el promedio de todos los intentos, o el Ah, primer intento, o el último intento, o intento de calificación más baja. perfecto. Entonces, no es necesario borrarle los intentos anteriores, es más, yo sugiero en general que no lo hagan y que en el fondo se queden con el último intento de calificación, ¿sí? Claro. Sí, Para ¿no? que, para que, ¿sí? ¿Me iba a decir algo? No, no, muy bien, no, me aclaró bastante la duda. Perfecto, súper. Maestro Joaquín, cuénteme. Duda. Cuando uno le da más de un intento, el segundo intento va a cambiar las preguntas, me imagino que sí. O sea, va al banco de preguntas y hace otro random de preguntas y no muestra el segundo intento. Qué buenísima pregunta. Sí, maestro, así es. Siempre y cuando ustedes tengan un banco de preguntas tan amplio que, por ejemplo, este examen es un examen básico, tiene 5 preguntas y le muestra las 5 preguntas, el que yo les estoy mostrando acá. Por lo tanto, el segundo intento van a aparecer las mismas 5. Pero si ustedes tienen un banco de preguntas de 20 preguntas y le piden que de esas 20 saque 10 para este examen, las 10 del primer intento no van a ser necesariamente las mismas 10 del segundo. Probablemente se repiten algunas, pero aleatoriza las preguntas que saca y efectivamente son distintas las evaluaciones. Por eso es importante usar bancos de preguntas con más preguntas de las que vamos a utilizar. O sea, en esa lógica, por ejemplo, en mi caso yo tengo preguntas o hago examen en el último. No hago los exámenes por unidad, prefiero hacer trabajo. Entonces, en el último examen puedo ocupar la lógica como generalmente usan las certificaciones que dan 2 intentos, agarra la mejor nota y obviamente van cambiando las preguntas. Absolutamente sí, maestro. Si Va. tiene un banco de preguntas amplio en que usted sabe que no se le van a repetir tantas preguntas entre un intento y otro, es una muy buena opción también. Sí, Ah, ya, bueno. Es que me gusta hacerlo así sufrir es. durante el semestre, pero después hablando la mano en el último, entonces por eso. Eso estoy percibiendo, maestro. Eso Vale, estoy gracias. percibiendo. Muchas gracias. Bien, entonces,
ya vimos cómo vamos a ver, ¿no es cierto?, el examen del estudiante. Ahora, ¿qué pasa con la actividad grupal 2? Ya fue entregado por el grupo, ¿no es cierto? Aquí ya nos quedó el examen, este era el único que estaba evaluado y ahora no tiene nada para calificar porque le borramos el intento. Vamos a ir a calificar la actividad 2, ¿no es cierto?, del grupo. ¿Qué ocurre aquí? Dice que hay una entrega, que el grupo 1 entregó, el informe de originalidad no nos arroja mayor dato, hay un intento para calificar. Insisto, lo ideal es que lo hagamos en forma automática desde la plataforma, ¿ya? Entonces voy a ir al nuevo grupo y voy a ver la entrega del grupo. ¿Qué es lo que observo? Yo aquí estoy como profesor, veo que la entrega fue enviada el 7 del 3, el tamaño del documento, hay un número de comprobante de entrega, ¿no es cierto? Y aparece la pregunta o lo que yo pedí, el profesor, o sea, los estudiantes escriben, aparece el trabajo, desde aquí yo puedo descargar el archivo, ¿no es cierto? Eh, entonces puedo descargar el archivo que me envían los estudiantes y lo observo desde acá. Entonces puedo revisarlo, puedo ver qué es lo que enviaron, entre otras cosas, ¿verdad? Y aquí los estudiantes envían aparece lo que es la respuesta correcta. Eso es solo para vista mía. ¿Qué es lo que me muestra la rúbrica? Por ejemplo, voy a hacer clic. Esto es cuando el estudiante lo adjunta como un trabajo, en este caso que está como pregunta de ensayo, ¿ya? Porque les voy a mostrar dentro de un ratito otra manera de revisar. Cuando estoy revisando el informe, arroja la rúbrica, ¿no es cierto? Y desde la rúbrica yo la puedo visualizar, ¿no es cierto?, de esta manera. Le digo, muéstrame las descripciones y dice, ok, conocimiento del tema, excelente dominio. Supongamos que yo ya revisé el documento. Entonces le voy a adjuntar, es un dominio satisfactorio, en argumentación y estructura tiene 3 puntos, en desarrollo de idea tiene 2, en claridad y coherencia tiene 2,5. Ya, calificado. O sea, este grupo se obtuvo un 6,1. ¿Ya? Entonces tengo mi rúbrica ya cargada. Vuelvo hacia atrás. Y frente a esto, yo puedo hacer comentarios al grupo. Estimado grupo, felicito su trabajo. Y bueno, siempre las retroalimentaciones van desde aquello que a lo mejor estuvo como mejor, ¿no es cierto?, hasta los aspectos que habría que mejorar. Y no contento con esto, yo no solo puedo hacer un comentario al grupo que le va a llegar a todos al mismo tiempo, sino también puedo ir en forma individual. Perdón. Claro, primero, antes de pasar a cualquier cosa, me dice guarda. Y puedo ir en forma individual. Entonces me voy a ir a hablarle solo al estudiante Marcela. Veo que tu trabajo fue óptimo. Aquí es donde uno se hace cariño haciendo las sesiones de capacitación, ¿ves? Pero no permitiste que tus compañeros, no sé, enviaran el trabajo. Algo así. Siempre aludiendo a esto. Pero veo que no trabajaste en clase, indeed. Y en la medida que hay otros estudiantes, y aquí voy guardando, se fijan, voy avanzando a comentarle a los otros estudiantes. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo ya tengo una calificación, yo ya puedo comentarle al estudiante y voy a poder cerrar. Ahora, el grupo ya tiene una calificación, aparece la nota y luego que está la nota, puedo publicar todas las calificaciones de una vez o publicarla, ¿no es cierto?, en forma individual. De esa manera el grupo ya lo puede ver. Me interesa también que ustedes puedan ver que hay otras actividades, a ver si aquí tengo una para mostrarles, en que el estudiante, la instrucción de la actividad se realiza en forma directa, no se hace como pregunta de ensayo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo acá al grupo 3. A ver, veamos qué me abre con el grupo 3.
que creo que más encima borré esta actividad. A ver esta. Quiero mostrarles otra actividad que se puede observar. No me deja actuar. Denme 2 segundos porque en esta actividad a ver, vamos a cambiarle esta fecha solo para mostrarles otra forma que ustedes podrían eventualmente recibir una actividad. Insisto, porque grupos con autoinstrucción, un intento, escala chilena, ok. Esta se llamaba actividad DEC 29 de noviembre. A ver si la puedo ver en la vista de estudiantes. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque la actividad que yo les mostré estaba hecha como pregunta de ensayo, ¿se fijan? Entonces, por lo tanto, el estudiante tenía que adjuntar el archivo y participar desde ahí. Pero necesito mostrarles otra forma de retroalimentar aquí a la actividad, o sea, actividad de 29 de noviembre, que es esta que abrimos recién. De entrega. Fíjense que en este caso los estudiantes acá entregan la tarea porque está el texto como instrucciones de la actividad y el estudiante entrega su tarea y esta queda en vista, se fijan, en vista de visualización directa, ¿ya? Entonces, ahora voy a guardar y a ver si me permite borrar el intento para poder calificarlo como estábamos esperando hacerlo. No me está mostrando la actividad. Ahí está. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué voy a recibir en este caso? Voy a recibir, ¿no es cierto?, el contenido de la actividad, la tarea del grupo como un documento, ¿no es cierto?, en esta vista, que es distinto a la vista que vimos en la anterior, donde yo descargaba la presentación aparte. Sigo teniendo el espacio para rúbrica y sigo teniendo, si es que en este caso no está cargado, pero el espacio rúbrica y el espacio para comentarle al grupo y en forma individual. Pero además, dentro del documento yo puedo, con estas mismas elementos que son parecidos a los de la sala de clase online, ¿no es cierto? Puedo seleccionar, ¿no es cierto? Y puedo mostrarle al estudiante algo en su documento y decirle, falta la referencia, por ejemplo. Y esto queda como un estudiante también recibe, ¿no es cierto? Y el grupo completo recibe, ¿no es cierto?, en torno a los comentarios que el profesor hace, qué significa esta frase. Estoy haciendo comentarios básicos aquí, pero en el fondo, frente a esto, yo además de evaluar y poner la calificación al estudiante, puedo, ¿no es cierto?, intervenir esta presentación del estudiante. Y acá, bueno, como no teníamos rúbrica, vamos a ponerle en forma manual la calificación. Y una vez que está ok, esta calificación queda guardada para el estudiante. Y de esa manera también volvemos a responder y a revisar, ¿no es cierto?, una evaluación para los estudiantes. Y en el caso del foro, ya calificamos la actividad, calificamos el examen, vamos a ir a calificar el foro de discusión. Y un foro de discusión, en el caso que ustedes lo tengan activo, me va a indicar si un estudiante está ya participando o no. Hago clic en el nombre del estudiante y me va a mostrar todas las intervenciones que el estudiante tiene en relación a la pregunta. Entonces, incluso yo podría desde aquí mismo ir a responderle al estudiante. Me parece muy interesante tu visión, por ejemplo.
¿no es cierto? Y le respondo. Le puedo responder desde aquí directamente al estudiante, pero también puedo desde acá con la rúbrica, porque generalmente los foros están asociados a rúbrica, evaluar estas intervenciones del estudiante. Entonces, desde aquí voy a darle clic, ¿no es cierto?, a sus intervenciones y, por lo tanto, en forma automática arroja una calificación. Y con el cuadrito con más, yo puedo ir y hacerle comentarios al estudiante como retroalimentación a su avance. Entonces lo guardo. Y esto llega inmediatamente al estudiante en la medida que está siendo publicado. Este no está publicado todavía. Lo publicamos, publica, y si me voy a la vista del estudiante, ¿qué es lo que está viendo el estudiante con relación a lo que el profesor está indicando? Voy a ir a mi libro de calificaciones y en mi libro yo puedo ver, por ejemplo, en la actividad 2 grupal, ¿no es cierto? Aquí el examen 1 hay 2 intentos posibles, no he hecho ninguno de los dos, ni siquiera lo he abierto, pero veo que en la actividad 2 grupal nos sacamos un 6,1 y el profesor nos calificó y nos hizo comentarios. Entonces yo puedo entrar en mi actividad 2, ver la entrega, y ellos pueden ver la calificación y los comentarios al grupo. Y si me voy a individual, me hace los comentarios personales. ¿Se fijan? Y si voy al foro, por ejemplo, voy a poder visualizar que está calificado y que el profesor también me hizo comentarios en relación a mi avance. Queridos maestros, quisiera saber si hasta aquí ha quedado más o menos todo claro. Yo sé que es harta información, les advertí un poco en la mañana que era harta información, pero es una información relevante que queda guardada apenas termine la grabación. Hoy día mismo se las envío para que la puedan revisar. Se descargue, me refiero. ¿Qué es la plataforma? Disculpa, Marcela. ¿Perdón, maestro? ¿Queda en la plataforma en la grabación? Queda en la plataforma, sí, queda en la plataforma, pero queda en un aula que yo tengo que se llama sala de capacitación y webinars, donde ustedes no están cargados, por lo tanto no la pueden rescatar. Entonces, por eso yo se las estoy enviando a quienes se inscriben en las distintas, sí, a quienes se inscriben en las distintas instancias, les estoy enviando las grabaciones. Entonces, cierto, maestro Joaquín, me demoré un poco, pero hoy día quedé al día con todo. Así que terminando esto. Disculpe, Marcela, lo que pasa es que a mí me llegó la invitación un poquito desfasada y yo me había anotado en el curso de ayer, pero como no me llegó el link, no pude participar. Entonces, Ya. No sé el de la tarde a qué hora es. Marcelita, yo se la envío. José, estabas ahí, perdona, no te vi, que estoy compartiendo. Queridos maestros, les presento a María José Bravo. Ella es mi colega, es que estoy compartiendo pantalla, entonces ustedes saben que si yo me voy a la sala de capacitación, se viene la mnemotética y es muy doloroso de cabeza. María José Bravo es mi colega, trabaja conmigo en la coordinación de educación virtual y es probable que estén, de hecho van a estar recibiendo muchos correos de parte de ella con las grabaciones, con los recordatorios, así es que les presento a María José, que hoy día sí nos pudo acompañar. Sí, trabajo durante la mañana, así que hasta la 1, cualquier cosa, si nos quieren preguntar, estoy totalmente disponible. ¿Ya? Sí. Yo igual me voy a encargar de mandarle al profesor Víctor la grabación del día de ayer. Y el horario de la clase del día de tarde, por favor. ¿Sí? No hay mismo link. ¿El mismo link? Lo que se carga durante la tarde lo puedo enviar mañana, ¿ya? Para que esté igual pendiente. De las grabaciones. Pero el horario, sí, el recordatorio lo mandé ayer para la tarde. Si no le llegó, se lo envío de nuevo, maestro Víctor, ¿cierto? No, me llegó nomás, el del día, por eso. Si puede mandarme, se lo agradecería mucho. Se lo reenvío hoy día en la tarde, ningún problema. O no hay ningún problema ese recordatorio. En todo caso, siempre es el mismo enlace para todas las actividades. Y José nos va a ayudar entonces con el envío de la grabación de esta sesión. Sí, no hay problema.
Eso. Bueno, por esta mañana es lo que yo tenía para mostrarles. En la tarde vamos a seguir revisando ajustes de evaluación, ya un poco más desde qué es lo que es una excepción, recordando temas y partes, ¿no es cierto?, lo que hayamos revisado hoy día. Y, por cierto, si hay alguna consulta o duda que haya quedado posterior a esta sesión, ustedes siéntanse con plena libertad de traer todas sus preguntas y sus consultas en torno a esta información también. ¿Ya? Por ahora, Perfecto, les gracias. agradezco a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien. Luego, nos vemos. Chao, chao.